Nikan temetzon tlapaloa soksapa milag nipaki nimantemetzihlia tlanextili tata nana tlakualispantili tata nana teotlakiltili tata nana tlayewaltili tata nana san kanon inemiske niman kanon inetzkake nehua nipaki ika in tlahtoltzin kuali xixinis aman titlahtoltiske in tetzauitl inon tetzihlia amantzin nehua nikiltlamiki ika kuakuehkoke oksikimeh touanpouan tlakameh uan xnikan chantih okilihkeh tokniuan ika matlaneltokakan niman yehua okihtoh inmiyekeh totatatzintin niman tla sok se ehkos maski kuali teuan ika nineltokas niman xkon ononehnen in tlahtoli. Aman tetzauitl kihtoua techtlahtoltis in tokayotzin itoka noyoltzin niman itoka ijkon kihtoua tetzauitl nitzakua niixtolojuan nokuepa ontlacha noihtik ompa tzahtzi ompa nikaki ika kihtoua notahtzin xaka mitzixmati otikuahtitlan tlalok xaka mitzixmati otikuahtitlan Quetzalcóatl xaka mitzixmati otikuahtitlan Huitzilopochtli xaka mitzixmati otikuahtitlan okse totatahtzin xaka mitzixmati notahtzin xaka mitzixmati timitztehtemoua kuak otlan in tlahtoltzin otlakomon ope kiyeui noixtololohtsiuan choka nokuepa ixchichiliui teita tetzauitl kinotza ikniuan san sekan kihtoua in tlahtoltzintli. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto y a todos les digo, señores y señoras, buenos días. Señoras y señoras, los saludo desde el mediodía. Señoras y señores, los saludo con unas buenas tardes. Señoras y señores, los saludo con unas buenas noches. Dependiendo del lugar donde estén y la hora en que vean esta transmisión, para mí es un gusto transmitir este relato porque así se impregna y se extiende la oralidad, el conocimiento y la lengua que hablamos nosotros los hablantes. De donde quiera que nos escuchen, los saludo con mucho gusto. Hoy vamos a hacer hablar a Tetzauitl y él nos hablará de un pensamiento que se llama Mi esencia de vida. Es el relato número 12 y dice así. Tetzauitl dice, cierro mis ojos, regresan muy dentro de mí, ahí gritan, con mucha cautela escucho decir, Señor mío, nadie te conoce. Nos enviaste a Tlaloc, nadie te conoce. Nos enviaste a Quetzalcóatl, nadie te conoce. Nos enviaste a Huitzilopochtli, nadie te conoce. Nos enviaste a otra imagen para creer en Dios, nadie te conoce. Señor mío, nadie te conoce. No te hemos encontrado. Cuando termina esta plática muy dentro de Tetzauitl, retumban los cielos, las aguas se dejaron caer, lloraron los ojos de Tetzauitl y regresan muy fuera de él. Le habló a sus hermanos y juntos repitieron estas palabras que se convirtió en una oración de los pueblos nahuas.
Con un gusto, como siempre, ojalá que estos relatos puedan difundirse en su máxima plenitud. Hasta luego, muchas gracias.